En enero de 1976, David Bowie saca el disco Station to Station, el cual es un éxito tanto de crítica como de venta, pero él es incapaz de saborear el éxito. Sufre una fuerte adicción a las drogas, las cuales están afectando a su salud mental. Para recuperarse y escapar del foco de atención, decide huir de Los Ángeles con su amigo Iggy Pop. Tras una parada temporal en Suiza, se mudan a Berlín. Mientras buscan piso, se alojan en la casa familiar de Edgar Froese, miembro fundador de Tangerine Dream. En esa residencia se impregna de las bandas locales, principalmente de Kraftwerk y Neu, quienes ya habían sido una gran influencia para Station to Station. La música de Froese, en concreto Epsilon y Malaysian Pale, se convierte en su banda sonora. Durante su rehabilitación también escuchó Discreet Music de Brian Eno, con quien crearía sus próximos 3 discos, la que sería conocida como la trilogía de Berlín. Durante su estancia en Suiza, había reservado 2 meses el estudio francés Château de Gouville. En junio entran para grabar el que sería el primer disco como solista de Iggy Pop, The Idiot. El álbum está íntegramente producido por Bowie. Tras la grabación del disco encontraron un modesto piso en Berlín, el cual compartieron, y ahora sí se pondría a trabajar en su nuevo disco, el número 11 de su carrera. Bowie volvió a los estudios Château de Gouville junto al productor Tony Visconti. La banda principal estaba formada por Carlos Alomar a la guitarra, George Murray al bajo y Dennis Davis a la batería. Visconti utilizó por primera vez el icónico procesador multiefectos Harmonizer H910 en la batería para darle un toque futurista, técnica que usaría la New Wave en los años 80. Pese a que estaban dando con un sonido interesante y tenían buenas canciones, Bowie no estaba del todo conforme con el resultado. Este disco tenía que ser más especial. El disco de Brian Eno, Another Green World, había causado un fuerte impacto en él, por lo que lo llamó para unirse a la grabación. Pese a la creencia popular, lo uno está producido íntegramente por Eno. En la cara A del álbum apenas aportó nada, en cambio sí que tuvo una importancia fundamental a la hora de estructurarlo, aportando ideas creativas y el uso de instrumentos electrónicos. Eno se llevó su sintetizador portátil EMS-AKS y aprovechó que Bowie estaba en un juicio en París para componer Warszawa. La pista causó una gran impresión en Bowie y sería el tema que abriría la cara B. La contribución del ex Roxy Music fue clave en la atmosférica cara B del disco, la cual parecía una banda sonora de una película de ciencia ficción desoladora, donde la raza humana lucha por sobrevivir. Eno también le enseñó que no todas las canciones tienen por qué contar una historia. A partir de ese disco, la aleatoriedad y el contraste serían características recurrentes para la carrera de ambos. En Low se respira melancolía. Bowie lo considera muy especial, grabado en una época de recuperación mental donde plasmó su estado, por lo que creía que no iba a funcionar comercialmente. Se negó a promocionarlo y en su lugar se fue de gira como teclista de Iggy Pop, intentando quedar siempre en un segundo plano. En un origen el disco fue recibido con críticas mixtas, pero funcionó bastante bien comercialmente. Antes de ponerse con el que sería su nuevo trabajo, Bowie tuvo tiempo para producir el nuevo álbum de Iggy Pop, Lost for Life, en el estudio Hansa, ubicado a tan solo 500 metros del muro de Berlín. Ese sería el estudio elegido para grabar Heroes, su nuevo disco. En esa época, Bowie se encontraba en un mejor estado mental, por lo que quería un aire más optimista para el disco. Volvió a contar con la producción de Visconti, la colaboración crucial de Eno y la misma banda que había grabado Low. Más tarde, él lo llamaría Alex King Crimson Robert Fripp, quien sorprendió a Bowie y a Visconti por su virtuosismo y su forma de adaptarse a las canciones en las que estaba trabajando. Ayudó a definir la atmósfera épica y emotiva de Heroes, la canción homónima. También participó en la creación de texturas sonoras únicas y experimentales. Por su lado, Brian Eno tuvo un papel más importante que en Low. Se usaron sus Oblique Strategies, unas cartas creadas por él para promover la creatividad y generar ideas originales, y tomó el papel de asistente de ese gran director que era David Bowie. La grabación estaba repleta de ideas, las cuales fluían de manera constante y a menudo tendían a perderse. Visconti tenía una grabadora de cinta magnética encendida durante todo el proceso para que no se perdiese nada. David Bowie y Brian Eno encontraron en el muro, omnipresente durante toda la grabación, una metáfora visual que complementaba la atmósfera visual y emotiva del álbum. Visconti lo consideró como una versión más positiva de Low. Heroes sigue la estructura del anterior trabajo, con una cara A con canciones más convencionales y una cara B con temas ambientales más instrumentales. Este disco sí que decidió promocionarlo, por lo que hizo una gira mundial tocando canciones de Heroes y Low, a la que solían añadir 5 canciones del Ziggy Stardust y alguna del Station to Station, lo que daría por haber estado en esa gira. El disco fue mejor recibido que su anterior trabajo, y pese a lo que pueda parecer ahora, el single Heroes pasó bastante desapercibido en su momento. No fue hasta su actuación en Live Aid, en 1985, que la canción se volvería popular. Durante un receso de la gira de Heroes, David Bowie y su ya habitual equipo aprovecharon el tiempo libre para trabajar en la grabación de su siguiente álbum, Lodger.
El disco se grabó en Suiza y se dieron los retoques finales en Estados Unidos. Esta vez, Robert Fripp no estaría involucrado en la grabación. Su lugar lo ocuparía, casualmente, otro futuro King Crimson, Adrian Belew. En esta grabación tuvieron una importancia crucial las Oblique Strategies de Eno. Algunas de las ideas que sacaron de ellas fue tocar antiguas melodías de Bowie al revés o intercambiarse los instrumentos entre los músicos para captar la espontaneidad del momento. El disco abandonó el lado más electrónico y ambiental de sus dos anteriores trabajos a favor de canciones más convencionales, por decirlo de alguna manera. El álbum combina el sonido de la New Wave que estaban haciendo en ese momento con la world music, pasado por el filtro del pop y con la influencia del crowd rock aún muy presente. El feeling entre Eno y Bowie ya no era el mismo. No discutieron ni se pelearon durante la grabación del disco, pero se notaba que la chispa creativa de esos dos anteriores trabajos estaba extinguiéndose. En ese lapso de tiempo nació y prácticamente murió el punk, movimiento del cual mantuvo una prudente distancia pero al que influenció enormemente. Cuando Lodger salió al mercado, la New Wave de Blondie o Kate Bush dominaban las tendencias. Human League o Devo, quienes habían influenciado por Low y Heroes, estaban ganando cada vez más popularidad. Gary Newman, también influenciado por esos trabajos y fan declarado de Bowie, superó en ventas a Lodger y empezó una rivalidad que duraría años. Esto hizo que el género inglés empezase otra etapa con Scary Monsters, donde volvió a cambiar de piel, pero eso es otra historia. La trilogía de Berlín resonó profundamente a lo largo de los años 80, dejando una huella imborrable en la música de esa década. Estos tres discos, con el paso del tiempo, fueron ganando aceptación crítica. No hay lista que no los incluya entre los mejores discos ya no solo de Bowie, sino de la historia de la música moderna. Después de su época en Berlín, Bowie se trasladó a Nueva York en 1979. Me encanta visualizar la figura del Duque Blanco desvaneciéndose en la ciudad que dejó atrás, silbando alguna de sus melodías como un héroe solitario que redefine el paisaje musical de su época, como un personaje de cómic que deja una marca indeleble en su camino.